partida, buenos días, amigos y amigos de Inmobiliaria Ilumina. Le damos la cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones online que hemos denominado Ilumina Live. Creemos clave como inmobiliaria entregar a nuestros clientes un servicio integral, que por un lado contenga la calidad, funcionalidad y diseño que exige hoy día a nuestros clientes, y por otro involucrarnos desde el inicio en cada etapa del proceso, de modo de detectar las necesidades que hoy día nos demandan. Y es por eso que queremos crear un instrumento, una instancia que podamos compartir con ustedes, con actores que tengan incidencia de manera directa o indirectamente en el rubro. Y por eso hemos estado invitando a distintos actores, donde hoy día vamos a hablar de las perspectivas del mercado inmobiliario en los próximos meses, en un escenario volátil como el actual que nos encontramos, y para ello tenemos un gran invitado que presento a continuación, es José Miguel Simián, vicerrector académico de la Universidad de los Andes y director del Centro de Estudios Inmobiliarios del S Business School, y uno de los autores del libro La industria inmobiliaria en Chile, Evolución, Desafíos y Mejores Prácticas. Muchas gracias, José Miguel, en este primer capítulo de Live Ilumina. No, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Muy buenos días a todos. José Miguel, quisiera partir preguntándote cómo encuentra esta pandemia al sector inmobiliario. ¿Cómo lo ves tú? A ver, mira, yo creo que sin duda es una situación bien inédita la que vivimos. Es una crisis que no conocemos, ninguno de nosotros ha vivido una depresión económica de esta magnitud. Puede ser corta, al menos a nivel mundial, se espera que se produzca una recuperación rápida el próximo año, pero no lo sabemos bien. En cualquier caso, la magnitud de la caída es muy grande. Y en el caso chileno, sin duda que nos está impactando de una manera bien grande. Las cifras del segundo trimestre, que todavía no están, para la actividad económica van a ser muy malas. Ya tuvimos un IMASEC de abril muy malo, el de mayo, que se va a publicar ahora en los próximos días, también seguramente va a ser igual de malo o peor. Y después junio seguramente tampoco va a ser mejor, porque hemos estado en una cuarentena muy grande todos, lo cual para la actividad económica evidentemente es fatal. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante poner el contexto de que se trata de una situación bien inédita, bien especial, muy inusual, sobre la cual cuesta mucho hacer un balance, porque uno dice, no hemos vivido nunca, no tenemos experiencias de este tipo, nos cuesta compararlo con cifras de otras crisis, de otros momentos. Ahora, la industria inmobiliaria, yo diría que le pega sin duda que bastante, porque esta es una crisis como de distanciamiento, ¿no? El principal efecto que hay en esta crisis es que nos fuerza a distanciarnos en los espacios físicos, y la industria es una industria de los espacios físicos, por lo tanto nos pega de manera bien dura. Ahora, en el ámbito, si uno va al ámbito más habitacional, porque uno podría hacer un recorrido por las distintas clases de activos, donde evidentemente el impacto es variado, pero cuando nosotros pensamos en el ámbito habitacional, diría que puede ser, digamos, una de las cosas tal vez positivas o no tan negativas, tal vez, mejor dicho, de esta situación, es el hecho que pesca la industria en un momento donde nosotros, hacia fines del año pasado, comienzos de si bien hay muchos proyectos en desarrollo, los proyectos de entrega inmediata no son tanto. O sea, es decir, nosotros teníamos a marzo por lo menos, más o menos como un 10% más o menos de la oferta total era oferta para entrega inmediata, lo cual se le da espacio a las inmobiliarias para efectos de poder moverse en una situación de extrema premura de liquidar sus stocks, dada la caída de ventas, porque nosotros ya teníamos a marzo, es decir, al primer trimestre del año 2020, una caída que era de casi 40% más o menos en las ventas, versus el primer trimestre del año 2019, y esa caída se va a acentuar en el segundo trimestre, o sea, la venta va a disminuir, dado todas las restricciones que tenemos, probablemente otro 50, 60%, no sabemos bien esa cifra todavía,
hay que esperar, obviamente, que esto nos vamos a demorar un poco en conocer bien los números, pero en ese sentido yo creo que ahí hay una cosa que ayuda a las inmobiliarias, el hecho en el fondo que el stock disponible para entrega inmediata no era tan grande al momento como de iniciarse. Y después otro que ha ido pasando, probablemente muchas inmobiliarias, sobre todo en sus proyectos en blanco, porque ahí están los intermedios, ya están un poco con obras iniciadas, que si no son de entrega inmediata, pero ya se han iniciado. Pero hay otros que seguramente todavía estaban en blanco, los proyectos no estaban iniciados, por tanto las inmobiliarias tienen ahí la posibilidad de tantear un poco el mercado y ver a dónde hay, por así decirlo, espacio para poder proseguir con esos proyectos. Muchas a lo mejor van a preferir seguir igual, si es que están en condiciones financieras de hacerlo, dadas las dificultades que tienen la ejecución de permisos, todo el trabajo previo en el fondo para poder levantar un proyecto, así que probablemente incluso muchos se animen igual a seguir adelante, pero muchos estarán tanteando a través de la venta en blanco si hay espacio como para avanzar con el proyecto, retrasarlo. Creo que eso sin duda puede ser una ayuda para inmobiliarios. Hace unas preventas para ver si luego continúan con Claro, la... sondear hasta dónde hay agua en la piscina, en el fondo, antes de tirarse. Claro, También otra cosa que entre comillas puede ayudar, pero no sé si es una gran ayuda, pero algo a lo mejor es el hecho de que los proyectos que están en ejecución hoy día cuesta mucho desarrollarlos porque muchas construcciones no son posibles hoy día. No en todo Chile, pero sí por lo menos en la región metropolitana sin duda. En ciudades de regiones esto puede ser variopinto, porque hay ciudades que tienen en el fondo mucho menor, han tenido menos restricciones, menos cuarentena, qué sé yo, y los proyectos pueden seguir avanzando. Pero en la región metropolitana al menos yo creo que ha sido muy, muy difícil. Ha sido un tema en la prensa, la cantidad de proyectos inmobiliarios que están detenidos en su construcción, en el fondo producto de la cuarentena. claro. Bueno, también el tema de las tasas, hay que ver cómo sigue para adelante también. El Banco Central ya tiene las tasas en sus mínimos y hay que ver ahí cómo lo mantiene, porque eso va directamente relacionado a cómo la Sí, gente ahora, claro, se les efectivamente, a hace ver, yo pienso comprar. que las condiciones financieras se van a mantener en general muy holgadas, al menos desde el punto de vista de política monetaria, lo que no quiere decir que se mantengan igual de holgadas los créditos hipotecarios, los bancos seguramente van a ser más quisquillosos, yo creo que aquí la clave, si uno piensa en el fondo en la recuperación y en cómo esa demanda va a poder llevarse a cabo adelante, en el futuro, va a depender mucho del empleo, de los ingresos de la familia. O sea, Claro, aquí lo que yo creo que va a ser clave es cómo nos recuperamos, cuán rápido se recupera el empleo, los ingresos de la gente, a efectos de que un banco diga, porque evidentemente nadie compra una vivienda sin crédito hipotecario, un banco diga sí, ok, yo otorgo aquí un crédito hipotecario, más allá de las condiciones que ese crédito tenga, que tiendo a pensar que van a seguir siendo súper favorables, no creo que se modifiquen demasiado las tasas de los créditos hipotecarios, para darle pero fluidez a la economía. Pero claro, lo que sí va a importarle mucho al banco es decir, bueno, cuál es la situación de esta persona que está pidiendo un crédito en términos de su empleo, de su renta, etcétera. Y eso es lo que yo creo que puede verse más afectado en los próximos, o ya se vio afectado ahora, y eso puede complicar evidentemente la compra de viviendas en los próximos meses. Sí. Otro tema interesante es que cuando uno ve los promedios, se esconden muchas cosas. Probablemente en la región metropolitana, en sectores más consolidados o en sectores bien consolidados, urbanos, digamos, donde ya queda poco espacio, los comportamientos sean distintos a sectores más periféricos. Hay que tener ojo con esos promedios. Sí, a ver, mira, ahí, a ver, yo creo que evidentemente uno mira no sé, los indicadores de meses para agotar stock, etcétera, por comuna, y hay grandes diferencias. O sea, sin duda que hay comunas que se han visto más afectadas, comunas con más sobreoferta, algunas que otras, pero efectivamente, como tú dices, mira, en lugares así muy, muy premium, por así decirlo, buenas ubicaciones, buenos proyectos, van a seguir siendo de todas maneras atractivos. Yo pienso que una de las cosas que yo lo he dicho en múltiples ocasiones, que respecto al mercado habitacional, que me parecen importantes, es como el fondo, es decir, el driver más que va más por detrás, digamos, de este mercado, y que tiene que ver con el proceso de formación de hogares, es decir, con el crecimiento del Mm. número de hogares, que es el que demanda finalmente una vivienda. Y lo que nosotros hemos visto y lo hemos mostrado, de hecho, en uno de los capítulos de este libro que tú mencionabas recién, ahí está esto bastante detallado,
cómo el crecimiento de hogares, particularmente los hogares de 1 y 2 personas, ha sido extremadamente rápido en los últimos 10 años, 15 años. A tasas muy por sobre el crecimiento de la población. Los hogares en Chile se han ido achicando. La gente vive hoy día en grupos menores, grupos de hogares de 1 persona, 2 personas. Hoy día los hogares de 1 y 2 personas son el 40% de los hogares, o sea, con la CACEN 2017, que es la última que tenemos. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un proceso que seguramente va a seguir. Y eso va a alimentar también el mercado inmobiliario en el futuro. O sea, cuando nosotros miramos para adelante, es un mercado que tiene un montón de espacio desde el punto de vista de crecimiento de la demanda por este proceso, en el fondo, de reducción del tamaño hogar. Entonces, ese es un factor que yo creo que hay que tener súper en cuenta, porque lo que va a pasar acá es que esto tiene, por así decirlo, espacio para recuperarse, y mucho. No es que uno diga, oye, la gente ya no va a comprar más vivienda. No, la gente va a seguir comprando vivienda igual. La pregunta aquí, tal vez que tú también, por estas diferencias en los lugares, uno dice, bueno, ¿dónde van a querer vivir? También es una Claro. discusión que uno la ha tenido estos días con mucha gente, y que uno dice, oye, mira, las casas tal vez se van a vender mejor. Las casas han mostrado una robustez bastante interesante en estos últimos 6 meses, o sea, después del todo, digamos, lo del episodio de octubre, etcétera, y después, si bien también han caído las ventas de casas, pero han caído menos que las caídas de las ventas de departamentos, que tiene sin duda que ver también con el comportamiento de los inversionistas, etcétera. Pero cuando uno mira el consumidor habitacional, el cliente, digamos, de la inmobiliaria, de ustedes, en definitiva, o de otras inmobiliarias también, uno dice, bueno, ¿qué va a preferir? ¿Dónde quiere vivir? ¿Cómo a lo mejor actualmente va a cambiar esto? Nosotros sabemos, por un lado, que va a seguir existiendo, si esto va a seguir creciendo para adelante. Y aquí la duda es si va, por ejemplo, a teletrabajar más y va a requerir en ese sentido una vivienda a lo mejor algo distinta. Puede ser, sin duda que puede haber ahí un tema, pero va a depender también mucho del ingreso que tenga, porque por mucho que prefiera una vivienda más grande donde pueda trabajar, no necesariamente van a estar los ingresos para poder comprarla, por lo tanto, y el metro cuadrado seguir siendo caro. Entonces, eso va a ser un impedimento, sin ninguna duda. Y después Claro, está la la otra escasez de cosa. terreno va a haber todavía, existe mucha escasez de terreno en ciertos lugares y ahí, Sí, o claro, sea, a ver, en las zonas más densas de sigue la siendo ciudad, caro. en las zonas más céntricas, la vivienda sigue siendo un bien escaso. La pregunta es si la gente va a preferir irse de ahí o no. O sea, Claro, moverse en fondo de las zonas céntricas y decir, mira, yo me puedo ir a vivir a una vivienda eventualmente más lejos, donde voy a tener más espacio, puedo comprar evidentemente mucho más barato, el precio por metro cuadrado más lejos del centro urbano evidentemente siempre es más bajo, y como a lo mejor no necesito moverme tanto, eso me compensa de alguna u otra manera. Pero claro. no es una cosa tan clara, porque cuando uno piensa en las preferencias por ubicación, las preferencias por ubicación tienen que ver esencialmente con a qué accedo yo desde mi vivienda en el lugar donde estoy. O sea, yo estoy comprando, cuando compro una vivienda en un determinado lugar, un acceso a un montón de servicios, lugares, conectividad, etcétera, no solo en el fondo al espacio físico. Y por lo tanto, la pregunta es si esas preferencias van a cambiar. Y ahí es donde yo no lo tengo tan claro. Porque cuando uno piensa en la gente que vive en las viviendas en las zonas urbanas más consolidadas, habitualmente son hogares, muchas veces, no siempre, pero son más jóvenes, gente que prefiere, que lo que está buscando es conectividad, está buscando acceso a servicios, a comercio, eventualmente a parques, a lugares de entretención, todo lo que, digamos, los gringos llaman los amenities, en el fondo, que rodean un cierto entorno urbano. Y eso hace que esa preferencia esté muy marcada por ese factor. Entonces uno dice, eso va a cambiar, y yo ahí es donde tengo un poco de dudas de que vaya a ocurrir. Otros hogares tienen, por ejemplo, un driver muy fuerte en los niños. Los hogares con niños, esos prefieren eventualmente una vivienda más lejana, pero esencialmente lo que buscan muchas veces es cercanía a establecimientos educacionales. Quieren el colegio no demasiado lejos, sea el tipo que sea el colegio, pero al final uno dice, bueno, yo quiero una cierta cercanía, sobre todo cuando los niños son chicos. Cuando los niños ya son más grandes, eventualmente pueden moverse solos al colegio, pero si son pequeños no es posible, hay que llevarlos o organizarlos de alguna manera que puedan ir. Y Claro, eso ahí la termina siendo uno cercanía de es los más principales relevante. drivers de decisión, la cercanía a los colegios de los niños. Es muy importante. Entonces uno dice, ¿esto va a cambiar en el futuro? Yo tiendo a pensar que no demasiado. Entonces,
puede ocurrir o podría ocurrir. Nosotros hoy día estamos como en medio de esta crisis brutal. Y todos escuchamos todo el tiempo esta idea de que, oye, el mundo cambió, ya nada va a volver a ser como era antes. Es una frase que lo oye uno todo el tiempo, pero yo creo que hay que tomarla con cierta cautela, ¿no? Porque cuando uno mira en el fondo cómo las personas toman sus decisiones y deciden acerca de, por ejemplo, su vivienda, hay otros factores que son muy importantes. Entonces, puede que algunas cosas evidentemente cambien, que algunas cosas se modifiquen, que algunas preferencias eventualmente puedan cambiar algo, pero yo tiendo a pensar que hay muchas cosas, muchos factores que están detrás que van a seguir siendo los mismos. Y que en ese sentido a lo mejor las viviendas en ciertos lugares van a seguir siendo preferidas, la gente no va a abandonar completamente las ciudades, nosotros somos personas, seres urbanos, en la ciudad hay grandes ventajas desde el punto de vista del acceso a lugares de trabajo, entretención, parques, deporte, un montón de actividades que la gente prefiere, y esos drivers van a seguir siendo relevantes. Entonces, cuando uno piensa en su proyecto habitacional, en no sé dónde, digamos que uno dice, bueno, este es un buen lugar, ese lugar va a seguir siendo probablemente un buen lugar. Entonces, en ese sentido, los proyectos debieran ser viables también ahí a futuro. Súper interesante lo que tú nos comentas porque tanto para nosotros como inmobiliaria, como para los clientes o distintos inmobiliarios que puedan estar escuchando, uno está tomando decisiones de qué tipo de apartamento hacer, en qué lugar, qué terrenos serán más atractivos, entonces quizás tampoco es como que vaya a cambiar tanto versus lo que veníamos viendo antes, como por ejemplo ciertos espacios dentro de los departamentos, cómo van a valorarse. Quizás uno hoy día tiene que apuntar más a la flexibilidad, dado que el cliente final pueda elegir qué lugar va a preferir tener. Claro, a lo mejor una solución puede ser esa, porque, claro, ¿cuánto teletrabajo, por ejemplo, va a haber y cuánta necesidad va a haber de viviendas que permitan el teletrabajo? Es decir, que haya un espacio donde las personas puedan instalarse a trabajar. No es claro. Yo tiendo a pensar que va a aumentar, o sea, es como lo más lógico que uno piensa en estos días. Y en ese sentido, a lo mejor muchos están considerando hoy día decir, oye, me encantaría poder tener una vivienda donde tenga un espacio más cómodo, más, digamos, amplio para poder trabajar o más, estar más tranquilo. Pero no siempre eso es algo que hoy es muy evidente, pero a lo mejor en 6 meses más no lo va a hacer tanto. Y la gente, yo tiendo a pensar que mucha gente va a volver igual a las oficinas, tal vez no de la misma manera y con mucha más flexibilidad y posibilidades de teletrabajar, eh, pero yo creo que nos vamos a demorar en darnos cuenta, en ver bien si estos cambios son permanentes, ¿no? Y pienso que muchos no lo van a hacer. Más allá de que nosotros efectivamente hoy día estamos, toda la mirada que nosotros, todas las evaluaciones que nosotros hoy día hacemos están muy fuertemente teñidas por esta situación, pero es una situación muy excepcional, entonces es como raro pensar que las decisiones van a ser tomadas en base a esto. No Claro, que en el parece largo que, plazo se mantengan. claro, yo pienso que es mejor mirar las tendencias más de largo plazo, y ahí está para mí el Mm. proceso de formación de hogares. En la medida que el ingreso crece, también va a crecer la demanda por metros cuadrados individuales, es decir, cuando uno mira, de hecho en Chile, cuando uno ve el promedio, nosotros estamos mirando, hemos mirado en el Centro de Estudios Inmobiliarios eh, la base catastral que tiene el Servicio de Impuestos Internos, y ahí uno puede mirar los metrajes inscritos en el fondo en el registro, los que están registrados en el servicio, y que el servicio en el fondo publica, de hecho, el servicio entrega esa información por transparencia todos los años. Eh, y ahí uno ve, cuando uno mira los metros cuadrados de vivienda por habitante, cómo han ido subiendo en los últimos 10 años, de más o menos 16 metros cuadrados por persona, hace unos 10 años atrás, 2009, 2010, a prácticamente 20 metros cuadrados, en el fondo esto sube lento, pero esto a nivel país, todo el país en el fondo considerando la población del país y los metros cuadrados disponibles de vivienda según ese catastro. Entonces lo que uno ve ahí efectivamente es que en la medida que nuestra renta ha ido subiendo, también va aumentando el número de metros cuadrados por persona. Al mismo tiempo el número de personas por hogar va disminuyendo, por lo tanto el tamaño de las viviendas en general disminuye.
pero ¿Qué no es lo los que uno ha metros ido cuadrados. viendo? Los departamentos en general han ido achicándose y metiendo más programas, menos metros, pero probablemente es por ese indicador también que ha ido Claro, disminuyendo ahí la hay un factor y cantidad. eso es algo para mí que esas son tendencias que yo creo que son súper relevantes de mirar. Y uno dice, Mm, uno empieza a encontrarse con ciertos grupos de ingresos que en la medida que van subiendo, estoy pensando en el segmento medio, porque sacaría el segmento alto, que en general es muy chico, es un segmento súper pequeño, claro, eh, pero si uno piensa en el segmento medio, en la medida que ese segmento sus rentas empiezan a aumentar, cosa que ha ocurrido en los últimos 10 años, no sé bien qué va a pasar con esa renta en los próximos 2 o 3 años. Ahí eso es más difícil de predecir. Podría ocurrir perfectamente que esas rentas no suban mucho o no suban nada. Esto va a depender un poco del cómo se recupere nuestra economía. Pero nosotros tenemos una clase media en Chile que ha ido a fondo subiendo sus ingresos de manera sostenida en los últimos años y donde también se han ido incorporando cada vez más personas con mayores niveles educacionales. Nosotros tenemos hoy día generaciones que salen, digamos, o entran, perdón, al mercado laboral con cada vez más años de escolaridad y eso también tiene un impacto en los ingresos que ellos van a tener en el futuro y evidentemente también en la capacidad de compra que van a tener de una vivienda. Y ahí los metros claro. cuadrados por persona son relevantes. Súper interesante. Otro tema también que uno le gustaría como ver ahí ciertas luces es cómo afecta esto a los distintos tipos de clientes, porque al final algo mencionabas tú antes, pero al final en las viviendas residenciales, que un poco de lo que estamos hablando, hay clientes que es usuario final, que es para vivir, otro que es de segunda vivienda, otro que es inversionista, otro que, y Mm, probablemente los comportamientos de este tipo de shocks sean distintos para cada uno de estos sí. participantes. A ver, lo que pasa es que, a ver, mi foco a lo mejor cuando uno mira el mercado habitacional y toda esta dinámica de crecimiento de los hogares en Chile, eh, está muy pensado desde el punto de vista del usuario final de la vivienda. Ahora, la Ya, otra consideración que es interesante tal vez hacer en este contexto es pensar en el fondo en la decisión compra-arriendo. Y la decisión compra-arriendo tiene que ver, diría que tiene que ver en primer lugar con precio, es decir, cuánto me cuesta la vivienda versus cuánto me cuesta el arriendo. Es un tema que nosotros también hemos mirado y cuando uno ve, por ejemplo, el dividendo promedio en, no sé, una comuna, así por decir, una comuna típica, entre comillas, el centro de Santiago, Santiago Comuna, centro de Santiago, versus en el fondo el precio, el arriendo promedio en la misma comuna, uno ve que el dividendo promedio es superior al arriendo promedio. Ahí lo que ocurre en definitiva es que la vivienda es cara y ha subido, de hecho los precios, también es un tema que hemos mirado mucho, los precios de vivienda han tenido una alza muy sostenida en los últimos 10 años, los precios prácticamente dependiendo de las ubicaciones se han multiplicado por 2 veces y hasta 3, dependiendo un poco de dónde uno lo mire, de la comuna o el lugar exacto. En promedio, un poquito más de 2 veces en promedio nacional, pero hay diferencias locales bien grandes. Eh, entonces, cuando uno mira eso, claro, la decisión ahí de comprar o arrendar, uno de lo que se encuentra en una comuna como la de Santiago, por ejemplo, es que el 70% de los hogares que viven ahí arriendan una vivienda. O sea, hay un factor de precio que ahí es muy gatillante, tiene un efecto muy importante. Cuando uno mira ese mm, mismo ratio de compra-arriendo, por ejemplo, en una comuna como San Bernardo, uno ve que el arriendo promedio es mayor que el dividendo promedio. Es más barato comprar que arrendar. Al menos si uno lo mira desde el punto de vista del ticket mensual. Lo que ocurre ahí es que uno necesita para comprar el pie previo, el que es muy difícil de ahorrar si la vivienda es muy cara y el hogar no tiene muchos ingresos. El otro factor que yo creo que también Justamente es aquí nos estaban comentando aquí los clientes para hacerlo interactivo, venían, si el metro cuadrado está más caro y por lo tanto juntar ese pie será aún más difícil que antes, el arriendo se vuelve una opción real para muchos en relación a las sí, preferencias por ubicación. Eso tiene que ver con eso mismo que tú estás sí, comentando. no, sin duda. A ver, yo pienso que, y probablemente muchas inmobiliarias lo están considerando, o sea, están diciendo que yo no puedo vender en este minuto porque el cliente, el usuario de esta vivienda, el hogar al que yo apunto, para el cual está pensada esta vivienda, no tiene
o no tiene trabajo, o tiene un trabajo un poco precario, o su renta está muy disminuida. Eh, o bien también puede pasar en el caso de algunos hogares más jóvenes que no han tenido ninguna opción de ahorrar un pie, porque llevan muy poco tiempo en el mercado laboral, no tienen suficiente ahorro. Entonces, en ese caso, el arriendo es una opción súper interesante. Y de hecho, muchas inmobiliarias lo que están haciendo, están pensando hacer, es transformar sus proyectos de venta en proyectos de renta. Es decir, oye, mira, yo me quedo con el activo, esto ya ha pasado en episodios anteriores también en la industria, no logro venderlo bien o tengo que castigar demasiado el precio, prefiero en definitiva arrendarlo y transformar este Claro, proyecto en un proyecto de renta. No necesariamente va a ser un proyecto de multifamily en el estricto sentido de la palabra, con todo el modelo de operación del multifamily, pero sí puede ser en el fondo una especie como de, digamos, activo intermedio, donde uno tiene el activo en su mano y va arrendando individualmente los departamentos, incluso algunos los puede vender, tiene un mix, y ya en el tiempo dirá si uno es capaz de venderlos todos o arrendarlos todos, qué sé yo, pero sin duda que la opción de renta es interesante. Ahora, si uno piensa en el perfil, digamos, en el inversionista, como sujeto, como comprador de vivienda, que sin duda que en todo el mercado de departamentos de la región metropolitana y a lo mejor también de algunas ciudades de regiones, fue clave, yo diría, en los últimos años. Pero ese inversionista hoy día está también de nuevo, el inversionista más hormiga, digamos, que el inversionista que claro, compra un departamento, dos, o hasta, no sé, cuatro, cinco, probablemente hoy día puede estar en más apuros, él, dependiendo un poco si tiene eventualmente algún departamento sin ocupar, que no está recibiendo renta, etcétera. Eso puede complicarlo y seguramente está postergando decisiones de compras adicionales de departamento, más allá de que puede tener dificultades, dependiendo de cuántos créditos hipotecarios tenga el fondo con bancos, para poder conseguir otro, ¿no? Y poder financiar en el fondo una vivienda adicional de inversión. Entonces ahí yo creo que ese perfil de inversionista, sin duda que puede estar hoy día como probablemente menos activo. Pero ahí también yo creo que hay más de todo, afectado. porque también pasa en el fondo que siguen habiendo gente que tiene liquidez, puede comprar y que tiene un montón de interés en comprar, que eventualmente está buscando oportunidades. O sea, estas crisis siempre son oportunidades para eventualmente comprar algún activo que aparece que alguien está apurado por vender y quiere liquidar. Entonces, eso genera obviamente una oportunidad para inversionistas que tienen esa liquidez para entrar barato. Claro, Después están los otros inversionistas, que son los inversionistas, no sé si llamarlos institucionales, porque no necesariamente son institucionales, porque los institucionales en general van a entrar a los proyectos más grandes, proyectos ya más derechamente un proyecto multifamily, qué sé yo, pero pueden haber family office y otros inversionistas más grandes, intermedios, y yo creo que igualmente hoy día pueden seguir activos y están viendo probablemente oportunidades en el mercado residencial. Porque, como digo, el mercado va a seguir, o sea, aquí lo que nos pasa con la vivienda es que es un bien indispensable, nadie puede no vivir en alguna parte. Todos podemos vivir de allegado y sin duda que lo que hemos visto son más allegamientos, más hacinamientos, sobre todo en sectores vulnerables, ese yo diría es uno de los costos muy altos que estamos pagando en el fondo en esta crisis. Pero independientemente de esas situaciones, la gente necesita en general, en principio, un espacio donde vivir y por lo tanto el mercado habitacional en eso es un mercado que en general se comporta de manera bastante robusta. Y las evidencias que hay, por ejemplo, de comportamientos de multifamily en esta semana, es que si bien aumentan eventualmente las vacancias, algunos inquilinos pueden estar con problemas para pagar, pero en general se han comportado bien. Evidentemente no es lo mismo que hace 2 años, pero no muestran un deterioro que uno diga, oye, esto se está cayendo a pedazos, para nada. Y no debiera tampoco, ¿no? Porque al final, al menos cuando uno mira las cifras, por ejemplo, para Estados Unidos, en general el mercado renta es un mercado muy resistente a los ciclos económicos. Gente trata de mantener su vivienda. Y a lo mejor con algunos hay que renegociar, eventualmente en nuevos contratos hay que bajar un poco el precio en arriendo, eventualmente con algunos hay que tener un poco más paciencia, esperarle que pueda pagar, pero en ese manejo, en definitiva, es un activo que debiera ser bastante resistente. Va a depender evidentemente también de cuánto dure la crisis, cuán profunda termine siendo, pero si esto, no sé, pues logramos superar este segundo trimestre y el tercero ya empezamos a salir de la cuarentena, el mercado laboral empieza a mostrar un poco más de actividad,
el plan de reactivación empieza a empujar nuestra economía, debiéramos ver una recuperación del mercado laboral y con eso una recuperación también en el mercado de arrendo residencial, debieran disiparse, por así decirlo, dificultades que hoy día puedan haber, que sin duda que las hay. Buenísimo. Acá, mira, seguimos un par de preguntas más que nos llegan acá de los que nos están escuchando. Siempre agradecemos las preguntas. Y Matías Ensberger pregunta, hace dos preguntas. Una, si existe relación entre los precios en la región metropolitana con los de regiones, que si puede afectar la detención de obras en la región metropolitana, los precios de regiones, al haber más obras paradas acá. Y también aquí pregunta otro Jorge Esteban González, si podrán existir, por ejemplo, hipotecas más largas, de 20, 30, 40 años, tipo compra inteligente, como lo que va a pasar en el mercado de automotriz, hacerse relación. Hay dos preguntas que dejo plantear. Sí, a ver, sin duda que hay diferencias importantes entre los precios en Santiago, digamos, región metropolitana, y los precios en regiones. Aquí hay una cosa que tiene que ver con la economía urbana, con el comportamiento de los precios eh, en núcleos urbanos, que sigue una lógica que es que los precios compensan por el acceso a los centros urbanos. Entonces, cuando esos centros urbanos son más grandes, la compensación en general es mayor. Y cuando nosotros miramos, al menos hay mucha evidencia para esto en Estados Unidos, es que ciudades más grandes en general tienen precios de activo inmobiliario, de vivienda en general también más altos, porque son precios que compensan por mayores distancias en núcleos urbanos más grandes. Entonces nosotros vemos muchas veces que ciudades más chicas en general tienen precios más bajos de vivienda y ciudades más grandes tienen precios más altos de vivienda. Eso en Chile se da parcialmente, pero no completamente. Porque también hay otros factores que son importantes en la determinación de precios, que tienen que ver con las restricciones normativas de las ciudades y o con las restricciones geográficas de las ciudades. Un caso interesante, por ejemplo, de esto son las ciudades del norte, ¿no? Ciudades como Iquique, Antofagasta, son ciudades que tienen barreras geográficas súper importantes para expandirse. Cosas que ciudades, por ejemplo, en las zonas centrales del país, pensando en una ciudad como Talca, por ejemplo, no hay, ¿no? Porque no tienen restricciones geográficas que Hay impidan... mucha explanada, mucho terreno. Entonces, eso hace que en el fondo el comportamiento de los precios sea algo distinto. Entonces, lo que nosotros hemos visto en, por ejemplo, los precios de regiones, hay un comportamiento bien notable, por ejemplo, los precios en el norte, en el momento, digamos, de mayor expansión del ciclo minero. Estoy pensando en el periodo post-crisis del 2009, el ciclo minero venía de antes, pero tiene como un gap ahí tiene digamos, un forado, por así decirlo, que es la caída del 2009, pero después se recupera rápido. Y el mercado minero sigue, yo diría, bien dinámico hasta el año 2013, probablemente. Y en ese periodo los precios en las ciudades del norte, de hecho, suben bastante. Suben más incluso que los precios promedios residenciales a nivel nacional cuando uno usa el IPV, el índice de precio de vivienda que publica el Banco Central. Eso, en cambio, después del 2013 se estanca completamente. Los precios en el norte cambia bastante una vez que el ciclo minero termina, después del 2013, diría ya a partir del 2014. Tampoco es que los precios se vayan al suelo, pero sin duda los precios dejan de crecer como lo habían estado haciendo antes por sobre el crecimiento de los precios a nivel país. Y en la región metropolitana, en cambio, yo creo que nosotros tenemos efectos variopintos, dependiendo si miramos casas, departamentos. En el caso de las casas, obviamente, hay un delta ahí que probablemente nosotros estamos pagando por el suelo, que hace que los precios estén particularmente altos. Y después, dependiendo de las comunas, también los precios en fondo se comportan de manera distinta. Pero yo no sé si hay una correlación muy importante entre los precios en el fondo de otras regiones de Chile versus los precios en Santiago. Porque al final lo que determina estos precios en parte es la actividad económica y las oportunidades que están en estos centros urbanos. Y en la medida en que, claro, uno tiene oportunidades laborales y económicas en el norte por el tema minero, los precios suben allá, eso deja de existir, eso quita presión sobre los precios y viceversa. Entonces, los precios obedecen un poco a esa dinámica y no al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido... Al final termina siendo el tema de escasez, o sea, como tú dices, al tener barreras geográficas y no poder Sí, expandirse, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de escasez. de terreno al final, y eso sube Está los la, precios.
está la escasez, llamémosla así, geográfica, o sea, la Claro, disponibilidad de terrenos que haya, que efectivamente ahora mismo disponibilidad es de el terreno. caso que la región metropolitana disminuyó mucho, pero después está la escasez artificial generada en el fondo por las restricciones normativas. Si las Claro, restricciones nosotros podríamos compensar una parte en el fondo del alto precio del suelo y de la escasez del suelo con más densidad, más altura. Eh, pero al final hemos optado por un modelo con menos densidad y menos altura en muchas comunas, lo que hemos visto en la región metropolitana, pero también lo hemos visto en que van a la quinta región y los problemas son bien similares. Yo ahí en la octava, o sea, Concepción, me pierdo un poco, si ocurre lo mismo o no, pero al menos en la quinta sin duda. Y nosotros lo que vemos son restricciones normativas importantes que de alguna manera hacen mucho más escaso el suelo de lo que en realidad es, ¿no? claro. Y para responderle a Jorge González, que nos preguntaba también por esta relación entre el mundo automotriz en cuanto a los créditos, la compra inteligente, los financiamientos más largos, si tú le ves que vaya hacia allá el tema o no, o tampoco hay mucha relación ahí. Podría ser, ahora, lo que pasa es que nosotros, eh, no me atrevería a emitir un juicio si nosotros nos vayamos a Ya, mover así muy fuertemente hacia una compra inteligente como la que existe en el sector automotriz en el mundo inmobiliario. No, como que no me termina de convencer como solución, porque al final lo que pasa en el crédito hipotecario es que hay digamos, un trade-off entre plazo y, y dividendo, porque claro, en la medida en que uno alarga el plazo, a lo mejor el banco no tiene problemas de otorgar un crédito de 30 o 40 años, le puede hasta convenir desde el punto de vista de posiciones largas, también en los mutuos hipotecarios y compañías de seguros de vida, pero para el cliente uno paga mucho interés cuando el crédito es muy largo. Entonces, exactamente. Se paga varias las veces tasas de una. interés son extremadamente bajas, puede convenir, pero si no, uno dice, es mejor que no sea tan largo, porque así pago menos interés. Entonces, Claro. y los clientes son supongo que hacen los números, verán este problema ellos mismos también. Entonces, eh, pero evidentemente, en la medida que los precios han ido subiendo tanto, uno se pone a pensar este tipo de cosas, que pueden ser las cosas que ayudan a que la vivienda sea más asequible a hogares con ciertos niveles de ingresos que si no, no lo serían. Ahora, sí todo, cuando nosotros miramos lo que ha pasado con las tasas de interés en los últimos 15 años, 20 años, uno hoy día compra con el mismo dividendo una vivienda que probablemente debe ser el doble de precio que hace 20 años atrás, porque Claro. las tasas son muy inferiores. Si nosotros pensamos en las tasas de los créditos hipotecarios de hace 15 o 20 años atrás, hoy día son tasas inimaginables. O sea, esto está como, uno dice, ¿cómo alguien pudo pagar esas tasas de interés? Pero bueno, eran las tasas que habían hace 15 o 20 años atrás. Hoy día las tasas son mucho menores, por lo tanto el dividendo hoy día paga en el fondo una vivienda mucho más cara, sin ningún problema. Y de Y hecho ahí eso hay una probablemente relación relaciona inversa, directamente las alzas de precios que hemos vivido, porque al final sí, sin duda. El permite problema, tener el problema es el precios más qué. altos, El problema porque es el no es ahorro del juntar qué. ese mismo. Claro, Ese es el que en el fondo, el que digamos, al primerizo, al que está por primera vez comprando una vivienda, le resulta difícil. Porque el que se está cambiando de vivienda no es un problema tampoco. Porque vende una vivienda y compra una mejor, y por lo tanto puede perfectamente tomar un nuevo crédito hipotecario por la diferencia eventualmente. Entonces no tiene esa complicación. La la complicación la barrera de tiene entrada la tiene el primerizo. sí, el que compra por primera vez, que no tiene propiedad y que eventualmente no tiene tanto ahorro, que muchas veces son hogares, no sé, pues, de gente no sé, 28, 29, 30 años y hasta, no sé, 25, que no tienen una Claro. vivienda y eventualmente no tienen suficientes ahorros. Oye, está súper interesante, lamentablemente se nos No hay acaba el tiempo. tiempo, podríamos seguir con toda la mañana, porque hay muchas preguntas acá que lamentablemente no vamos a alcanzar a responder, pero nada, quisiera agradecerte, José Miguel, por tu tiempo, agradecer a todos los que nos han acompañado en estos 40 minutos ya que llevamos, y dejarlos a todos invitados también, porque vamos a estar periódicamente haciendo este tipo de charlas. Vamos a tratar de mantener el muy buen nivel que dejó aquí José Miguel con esta primera charla. Y, y nada, agradecerlo y ojalá nos estemos viendo pronto.
Así que muchas gracias y No, José gracias, Miguel, Juan y Pablo, por la invitación y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. ya que les vaya bien. Nos veremos Ya, prontamente. adiós. Adiós.